día hemos sido desafiados a profundizar en la importancia de la sabiduría en nuestra vida. Por lo que es un hermoso día para acercarnos a la palabra del Señor, abrir nuestro corazón. Creo que esto es lo más crucial de este momento, más allá de que haya un predicador o haya alguien que haya trabajado sobre un sermón, investigado sobre la palabra. Lo más crucial e importante que ocurre en el momento en que la palabra es predicada es que el corazón de las personas puedan estar abiertos a la palabra de Dios para poder afianzarnos en Dios y de esa manera crecer. Cuando yo era niño, creía que ir a la escuela lo tenía que hacer porque todo el mundo lo hacía, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que me dejaron en el jardín, mi mamá se fue, así como me ven, quise salir corriendo atrás de mi mamá llorando y me quedé con el picaporte en la mano, pues se ve que la maestra, no sé si era una estrategia que tenían, que se salía el picaporte, entonces ahí quedé llorando con el picaporte en la mano y me quedé con mis nuevos amigos extraños que no conocía. Pero después empecé a ver que estaba bueno, porque me empezaba a relacionar con niños de mi edad. Pero a medida que fui avanzando en la escuela, y la cosa empezó a ponerse más compleja, donde matemáticas, ¿no?, literatura y otras materias empezaron a ser más profundas, intentaba encontrar un sentido a eso. No sé si a ustedes les pasó, cuando éramos chicos, ¿no?, que nos venían con álgebra, con un montón de cosas ahí. ¿Para qué me va a servir esto?, decía uno ahí, ¿no?, en ese momento. Y además está decir que hoy le encuentro más sentido, por ejemplo, a las matemáticas cuando estoy haciendo las cuentas para ver cómo llego a fin de mes. Cuando preparo los hermanos ahí veo los verbos, la parte literaria. Ahí me dicen, qué bueno, ¿no?, haber aprendido aquella vez. Y busco el significado de las palabras. Empiezo a encontrar sentido a lo que me enseñaron en la escuela. Pero en ese momento no entendía mucho para qué me iban a servir los números, ¿no? O para qué la historia o la geografía. Obviamente que puramente estoy hablando del conocimiento acá y no de la sabiduría. Si bien el conocimiento es parte de la sabiduría, pero no todo el que conoce sobre algo es sabio. Porque siempre va a depender de cuánto pone en práctica esos conocimientos. Y ahí sí entra la sabiduría. Si hay práctica de lo que yo conozco, si eso impacta en mi vida, si eso yo lo puedo reflejar en mis acciones, ahí es cuando la sabiduría se plasma en la vida de una persona. Y pensaba que el conocimiento en principio siempre se adquiere como general. No quiero ser muy técnico predicando, sino más bien ver que luego después se va apuntando a algo más específico. En la escuela, en la primaria vemos cosas generales. En la secundaria se comienza a ser más específico. Cuando uno elige una carrera universitaria, ya tiene una especificidad y va a algo muy específico. ¿No es así? A eso me refiero, ¿no? Pero los hombres no podemos saber todas las cosas. O sea, en el sentido específico. Si yo me propusiera, o me hubiese propuesto desde chiquitito, estudiar todas las carreras que existen, no me hubiese alcanzado la vida, digamos. No me daban los años para poder aprender todas las especificidades que hay en cuanto a carreras no que existen. Hay una sabiduría que es humana y nos sirve, ¿no?, para una labor, un conocimiento específico o para desarrollar las cosas normales de la vida. Pero hay otra sabiduría que es divina y ahí estamos hablando ya de otra cosa. Por eso es importante inquirir en la escuela del Espíritu, ¿no? A Dios no lo podemos encasillar
en algo específico. En eso estamos de acuerdo. No lo podemos encasillar en algo que es específico porque Él lo llena todo, es omnipresente, está en todo lugar y es omnisciente, por lo que sabe a la perfección sobre toda ciencia y todo conocimiento. Por eso, la sabiduría que viene de lo alto la vamos a ver principalmente expresada en obras concretas, ¿no? Y están a la vista de todo el mundo. Si vemos en Salmo 104, 24, vamos a leer: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Todas las cosas que Dios hizo, hace y hará, son con sabiduría. Lo dice la palabra. Por eso la tierra está llena de sus beneficios. Por eso también hay hombres iluminados. Por eso la ciencia puede estar un poco avanzada. Es un favor de Dios que está en la tierra en su conjunto. Fíjense, el hombre se la pasa años intentando entender lo que Dios creó. Porque todo lo que estudiamos, la física, la cuántica, la química, es algo que está creado y que el hombre intenta, por medio del estudio, del conocimiento, intenta entender lo que Dios hizo, digamos, de alguna manera, ¿no? Lo que Dios creó. Por eso es importante ver que la sabiduría de Dios no es hipotética. Su sabiduría es tangible, está a la vista de todos. Proverbios 3:19 refiere: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Qué interesante, ¿no? Así que donde miremos en la creación, para donde vayan nuestros ojos, hay sabiduría divina, de lo alto. Es interesante considerar esto, porque la sabiduría que Dios da es la que puede capacitar a una persona, es la que puede, ¿no?, capacitarnos para vivir con inteligencia. Por eso es que voy a decir algo que es irrefutable por cualquier sabio entendido, que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Vinieron, ¿no? ¿Están acá hoy? Yo digo, vino el Señor, me quedé solo. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Por eso siempre, mis hermanos, les animo que se acerquen a Dios cada día, en oración, en lectura bíblica, porque cuando más lo hacemos, más nos acercamos a Él, más conocimiento tendremos y por ende más posibilidades de alcanzar sabiduría, de ser sabios. Puedo afirmar que ningún hombre puede hacer las obras que Dios hizo, hace y hará, ¿no? Y seguirá haciendo. Porque Dios creó todas las cosas de la nada. De la nada y con la palabra. El hombre solamente puede darle forma a lo creado. ¿Viste? Cuando se habla de que el hombre creó tal cosa, el hombre le dio forma a lo que estaba en la creación. No sé, cuando inventó un auto, cuando hizo, no sé, el invento que se les ocurra, cuando hizo un rascacielos, todo fue sacado de la naturaleza, todo fue sacado de la creación. El hombre simplemente dio forma a algo que Dios creó. Y Dios le dio la inteligencia al hombre para poderlo hacer. Nuestro conocimiento es finito, el de Dios es infinita. Nuestra sabiduría puede desarrollarse de acuerdo a lo que podemos conocer y alcanzar, de acuerdo también a los ámbitos en los que nos estamos moviendo. Y fíjense que si nos movemos en ámbitos que son hostiles, donde hay violencia, malas palabras, el pecado está presente, ¿no? Las malas acciones son como moneda corriente, de alguna manera eso es lo que conocemos. Eso es lo que vivimos. Por ende, ¿qué vamos a desarrollar? Eso.
Porque está ahí, lo vivimos, estamos inmersos en eso. Tenemos que entender una cosa, que la sabiduría humana solo es un intento por entender lo que Dios creó e hizo. En el mejor de los casos, pero también la sabiduría humana está corrompida por el pecado. ¿Pueden decir amén? La sabiduría humana está corrompida por el pecado y no se mueve según los parámetros de Dios. Por lo general, la sabiduría humana es egocéntrica, antropocéntrica. ¿Qué significa? Que es la doctrina que supone que el hombre es el centro de las cosas, de todas las cosas. Por tanto, para el hombre común, que no conoce ni ama al Señor, considerar los principios de Dios va a ser relativo. Va a ser relativo. Y es difícil, hay que incorporarlo a nuestra vida, hay que trabajarlo. Lleva tiempo, sí. Es complicado. Por eso a veces se nos sale, ¿no? Con la cárcel los muchachos dicen, ¿qué te pasó? Venías bien, le decimos, ¿no? Algunos que vemos que venían bien, que estaban estudiando, además de repente le metieron 2 sanciones disciplinarias y ya dejó de ir a la escuela y se nos cuenta, se lo llamamos y decimos, ¿qué te pasó? Y se me cortó la cadena. Se me cortó la cadena. Bueno, a los hijos de Dios no se les puede cortar la cadena. Thomas Hobbes, un filósofo inglés del siglo XVI, considerado el padre de la teoría política moderna, fíjense que él describe al ser humano, estamos hablando, ¿no?, en 1500 y algo, como un ser egoísta. Este es un filósofo inglés, no estoy hablando de la Biblia acá. Él describe al ser humano como un ser egoísta, que solo quiere que se cumplan sus deseos e intereses. Por eso este filósofo va a plantear la necesidad que existan leyes, ¿no?, para así poder evitar los conflictos. Porque el hombre es incapaz de autorregularse. Solo busca lo suyo propio y cree que es el único que tiene razón. Esto decía este filósofo. Ahora introducimos algo más. Hay un texto bíblico que será central en este sermón, que se encuentra en el libro de Santiago, que va a poner muy en claro cuáles son los frutos de la sabiduría que viene de Dios, y se encuentra en el capítulo 3. Vamos a leer desde el 13 al 18. Se encuentra, repito, en el libro de Santiago, en el capítulo 3, desde el versículo 13. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice la palabra. ¿Quién es sabio? Empieza con una pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Chao. Hacemos de vuelta la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo levantar la mano acá o no? Cuesta, ¿no? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Duro. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago, para los que toman nota, 3, del 13 al 18. Yo cuando leía y releía este pasaje, digo, es profundo, es áspero, ¿no? Es picante, viene con los tapones de punta, pero lindo, porque son los versículos, son los pasajes bíblicos que nos pueden hacer crecer, son los pasajes bíblicos los que nos pueden confrontar, que nos pueden doler, pero que nos puede traer sabiduría, nos puede traer sanidad, nos puede traer mucho crecimiento a nuestra vida.
Porque digo que es incómodo y áspero porque algunas de las características que leímos pueden estar en nuestro diario vivir. Y no necesariamente las últimas, sino las primeras. Pero en este día no se trata de señalar a nadie con la palabra. Esto quiero que quede claro. Hermanos, la sabiduría, el desafío de la sabiduría lo propuse hace un mes y medio. Tengo quejado incluso de este sermón. Si bien lo desarrollé esta semana, hace un mes y medio y era para este tiempo, era para este día. Por eso creo que Dios se está moviendo en su palabra. Así que no se trata de señalar a nadie, simplemente traer conocimiento para que al ponerla en práctica podamos alcanzar la sabiduría. Así que miremos este mensaje desde un aspecto positivo y todo lo que puede producir en nuestra vida. No nos cerremos a la palabra si nos sentimos intimidados. Más bien, abramos el corazón, como decía al principio, ¿no? Para poder ser transformados, cambiados, mudados en otras personas. Ahí Eliseo dijo amén. Dice en Proverbios que el hombre puede ser sabio en su propio opinión. Y es palabra de Dios. Y salir de esa postura va a tener que ver con una decisión personal. Yo puedo ser sabio en mi propia opinión y puedo mantenerme ahí. Aunque venga la palabra de Dios y me diga otra cosa, yo me mantengo ahí. Por eso, para salir de esa postura, tenía que haber una decisión personal. Llevará tiempo, llevará trabajo, sí. Pero si damos ese paso, no nos vamos a arrepentir. Fíjense, Proverbios 3, del versículo 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios, apártate del mal, porque será medicina, porque te va a sanar, te va a curar, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿no? David decía, cuando callé se envejecieron mis huesos, cuando estaba en pecado, ¿no? Cuando él pudo ponerse a la luz de la palabra y pudo arreglar, solucionar eso que estaba mal, sus huesos tuvieron refrigerio. Si analizamos este pasaje de Proverbios, nos va a ayudar a entender sobre la sabiduría humana que es animal y diabólica, según el Espíritu Santo, por medio de Santiago. No lo digo yo. Lo lleva a Santiago al extremo de decir es humana, animal y diabólica. Y no está errado. Porque de esas situaciones, en los celos amargos, en el conflicto permanente, en los momentos de mayor tensión donde herimos con palabra, no se glorifica a Dios. Hay otro que se glorifica ahí. Por eso es diabólica. Entonces, el consejo del sabio que escribe es que podamos vislumbrar cuáles son las cosas que nos dan seguridad o en qué estamos confiando. ¿En qué nos estamos apoyando? ¿Es en nuestra propia sabiduría? ¿Es en nuestra propia prudencia? ¿O es en Dios? Que es la verdadera fuente de la sabiduría. ¿Realmente, como dice el Proverbio, lo estamos reconociendo en todos nuestros caminos o solamente en algunos? Reconocemos a Dios que estamos en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, qué unción, Espíritu Santo está aquí, ¿no? Y después vamos a la casa, como vimos ahí en el retiro de familia, ¿se acuerdan de las máscaras que nos enseñaba Ruth? O reconocemos a Dios en los otros ámbitos, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, o solamente acá. Preguntas, nomás que yo me planteaba en el sermón. ¿Actuamos de acuerdo a lo que creemos? ¿De lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Realmente vamos a la palabra de Dios cuando estamos en dificultad? ¿O a quién escuchamos? ¿Quién es el que está gobernándonos?
Escucho mucho la frase, a mí me parece, creo que debe ser así, de determinada manera, está equivocado, no va a escuchar. Muchas frases de esas, ¿no? Que hablan de un poco de nuestra sabiduría, de decir, bueno, yo sé cómo son las cosas, yo las tengo claras. Por lo general, el que se afirma en su propia opinión, después de buscar un poquito, no está dispuesto a ceder. Nada. Lo único que importa es lo que esa persona cree, cómo deben ser las cosas. Y lamentablemente tiene que ver con lo que está diciendo Santiago. ¿Quieres ver a alguien sabio? Un poco así, arrancaba con una pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio? Bueno, hay que ver sus obras. Si es en mansedumbre y buena conducta, como dice el versículo 13, o si lo que estamos viendo tiene que ver con celos amargos, si todo el tiempo hay un espíritu de contienda. ¿Qué quiero decir? Si rápido un espíritu se enardece, rápido perdió los estribos por algo chiquitito, hay una alarma ahí. Hay algo que se enciende, ¿no? Si rápido también hay argumentos para justificar esa conducta, de manera constante, si lo podemos ver rápidamente, hoy la palabra viene para que cuando lo veamos, lo decodifiquemos, lo identifiquemos y rápidamente podamos deponer las armas. Porque de eso se trata la sabiduría. De identificar y de bajarlo a las acciones. El domingo pasado en el Día de la Madre les decía que la raíz de la sabiduría, la prudencia y la virtud en una vida tiene que ver con tener temor de Dios. Y no me refiero, sabemos que no nos referimos a tenerle miedo a Dios. Cuando nos referimos a tener temor de Dios, es porque consideramos a Dios nuestra máxima autoridad, como lo veíamos en la escuela bíblica. Por lo tanto, siempre vamos a estar dispuestos a que la palabra de Dios provoque los cambios que necesitamos, que necesita nuestra familia. De verdad que lo necesitamos. Si yo tengo argumentos en los cuales la raíz son los celos amargos, las peleas, las mentiras, el mensaje está viviendo para que considere lo que Dios está diciendo. Si son esas las cosas que nos dominan a menudo, tenemos que prestar atención a la palabra. Si queremos crecer, queremos crecer. Amén. Queremos que nuestra casa se respire sabiduría. Amén. Amén. Pero sabiduría del cielo, no sabiduría humana. Si anhelamos en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos transforme y transforme todo lo que rodea, escuchemos esta palabra con atención y pongámosla por obra. Hermanos, hermanas queridas, hermanos queridos, el día de conflicto, el día del conflicto, el día de la prueba, el momento de la lucha, es una señal del nivel de sabiduría que estamos evidenciando. Si es humana, si es divina. Los tiempos difíciles desnudan si nos movemos impulsados por nuestras emociones o si estamos apoyándonos en nuestra propia prudencia o hay sabiduría humana que nos gobierna. Esta de que hablaba joven, ¿no? Yo creo que tiene que ser así, a mí no me molestes. O si lo hacemos guiado por la sabiduría que viene de Dios. Para quien busca vivir la sabiduría divina, las pruebas son una oportunidad. Pero yo no quiero tener pruebas. Son una oportunidad para crecer en bendición y desarrollo. Como decíamos el domingo atrás, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, ahí probablemente está costando un montón. Bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, el mismo Santiago decía, ¿no? Demándesela a Dios, pídasela a Dios. Ore a Dios, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Mi familia se va a la deriva. Señor, dame sabiduría. Yo quiero pelear esta batalla con inteligencia. Yo quiero pelear esta batalla espiritualmente. No la quiero hacer con mis fuerzas porque me voy a encontrar después de muchos días jadeando sin fuerza con todo roto a mi alrededor.
con los escombros y humo saliendo por todos lados. Pero si invitamos a Dios que pelee esta batalla, las cosas serán totalmente diferentes. Hay un paso que considero fundamental para obtener sabiduría. Se necesita ser humilde. Humilde. Por lo general no queremos desnudar lo que nos pasa, las cosas que queremos levantarnos la alfombra y rápido metemos ahí con una escoba y no lo veo. Quiero que el otro se dé cuenta de lo que me está pasando. No, hermanos, acá se trata de ser humildes. Es decir, hay un problema, lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que solucionar. Los problemas se enfrentan con la palabra de Dios, con la sabiduría divina. Por eso se necesita ser humilde. Necesitamos primero reconocer la necedad de nuestro corazón. Todos, el que les habla también, tiene un lado necio. Tiene un lado que Satanás sabe que es débil, que viene, y pega, y busca, y busca, hoy, mañana, pasado. Por eso, hermano, humillarnos ante Dios y reconocer que necesitamos sabiduría divina es crucial. Todos esos sentimientos pueden traer toda clase de mal. Por eso es diabólica. Porque el diablo se hace un festín cuando ocurren estas cosas en nuestra vida y no son tratadas. Uno de los problemas, ¿no?, de la iglesia primitiva, y que Santiago las conocía, era que los maestros se estaban atacando entre sí y estaban agresivamente a la defensiva muchos. El pobre Pablo no podía hacer pie, no le daban mucho lugar. Era bravo, no se crea que no había problemas. La mansedumbre es diametralmente opuesta a la agresión verbal o física. Moisés es el ejemplo de una persona mansa, atacado por otros líderes. El pueblo lo quería morder por todos lados. Y nos sacaste y allá teníamos donde morir. Y allá teníamos puerro, agarrábamos el cauce del río Nilo y llevábamos el agua donde queríamos. ¿Para qué no trajiste acá, Moisés? ¿No? En los carros del faraón lo habían visto tapados por agua, habían visto 2 murallas de agua en medio del mar cuando cruzaron el Mar Rojo. Nada les alcanzaba, lo mordían al pobre Moisés por todos lados. Él, cerradito la boca, en vez de responder de la misma manera, no se defendió. Y Dios sí lo hizo, Dios sí lo defendió a Moisés. Así que vemos en Moisés una persona que está llena de sabiduría del cielo. Y hermano, pero yo no puedo pasar por arriba. Puedo aguantarte 1, 2, 3, pero a la cuarta ya te iba a poner en vereda, porque, ¿no? Sabiduría terrenal. El fruto de la sabiduría divina ante todo el sabio que teme a Dios evidencia el primer síntoma de la sabiduría divina es la pureza. Dice, es puro, la pureza, porque vive una vida transparente. El que es puro vive transparentemente, no tiene nada que esconder. Esto soy yo, con mi problema, con mis virtudes, con todo lo que me falta, pero soy yo. El puro es el que no tiene contaminación, no es como el camaleón, ¿no?, que cambia de color según la ocasión, como dice el dicho. Hay un dato de color para que se ríen un poco. Como es en la iglesia, es en la casa, en el trabajo, en los ámbitos que se mueven. La pureza es prima hermana de la verdad. De la verdad. Y la verdad es, esto soy. Estoy en camino, estoy en recuperación, soy un cristiano en recuperación. Voy camino a... Alguien puro no vive su vida de mentira. Reconoce lo que le falta, se humilla ante Dios y evidencia un camino de transformación permanente, porque está reconociendo, Señor, no puedo, Señor, me falta esto, vení, ayúdame. No da 2 pasos adelante y 1 atrás, evoluciona, crece, porque es permeable a lo que Dios está diciendo. Alguien que evidencia pureza es una persona sincera en su obediencia a Dios y no tiene motivos ocultos
en su deseo de santidad. Sabe lo que le falta. Por tanto, reclama que Dios haga una obra en su vida. La lista de Santiago continúa diciendo que la sabiduría que viene del cielo es pacífica. Porque el centro de la vida de esa persona que ya está evidenciando la sabiduría divina, el centro de la vida de esa persona está anclada en la paz. En la paz que Dios da, que excede a todo conocimiento. Es la paz cuando se está quemando todo. Pues sí, bueno, el Señor me sacó de 1, de 2, de 10, me va a sacar de 15, me va a sacar de 16. Y ahí está, confiado, quieto, en medio de la tormenta, ¿no? Gloria a Dios por ese amén ahí, solito, de José. Alguien tira un plato, rompe un vaso, hace algo inesperado en la casa. Y esa persona está ahí, ¿no? Quiere paz. Te dije. Bueno, lo primero que sale, ¿no? Hay cosa humana ahí, sabiduría humana ahí. ¿No? Se rompió un plato, bueno, vamos a juntar los vidrios, vamos a comprar otros y el Señor nos bendiga. Capaz que era hora que teníamos que cambiarlo, ¿no? Hay que ver el lado bueno de las cosas. Yo tengo varios vasos en casa medio chiquitos. Son irrompibles. Luego los tres, uno pegó en el piso, rebotó y se puso. Tírame agua, dijo. Esa persona no pierde la paz en medio del caos. Es difícil gobernar nuestro espíritu. No es tan fácil, yo lo digo, pero estamos todos en recuperación, estamos todos en función de que Dios haga algo nuevo en nosotros. Por ende, en medio de las olas turbulentas, el que tiene paz en el corazón no pierde el rumbo, producirá paz en todos los caminos, en todos los ámbitos que se mueve. Proverbios 13 está describiendo a un hombre bienaventurado que vive en sabiduría, y en el versículo 17 refiere: sus caminos son caminos deleitosos. Cuando está hablando de esto, Proverbio, sus caminos son caminos deleitosos, es alguien que dice: qué lindo cómo obra este hermano, qué lindo cómo se mueve, ¿no? Son caminos deleitosos, algo que nos gusta ver. Qué lindo, qué paz que tiene. Dice, y todas sus veredas son paz. Todas sus veredas. Porque caminamos muchas veredas. Está la vereda de la iglesia, está la vereda de la fe, está la vereda del trabajo, está la vereda de la facultad, está la vereda del hogar. ¿En cuáles veredas elijo tener paz? ¿En algunas o en todas? Para reflexionar. Qué desafío de integridad, ¿no? Poder evidenciar paz en todos nuestros caminos. En todos. Cuando vamos por valles, por pedregales, por llano, cristianos, yo le llamaba a esta pequeña fracción, cristianos todoterreno. Vamos en montaña sinuosa, bueno, el Señor va con nosotros. El Señor va con nosotros. Otra característica de la verdadera sabiduría es cuando alguien es amable, que no irrita al otro, que se muestra amigo a pesar de que no lo merezca el otro. Eso es lo más difícil, porque con el amigo con el que te dice todo bien y te abraza, es fácil. Con el otro, el que ya cuando le ves la cara ya, ¿no? Ahí se ve si sos realmente amable. Ahí se ve si realmente hay un espíritu divino que te gobierna o es un espíritu del hombre. Porque si seleccionas con quién vas a ser amable, la sabiduría no es divina. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de algunos hombres. ¿Cómo dicen? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No dice de algunos. Pablo a Timoteo le aconsejaba en el primer libro, capítulo 3, versículo 3, que sea amable, que sea apacible, que eso se vea, que la gente lo pueda ver. El sabio es benigno, que dispone su corazón para el bien hacer. Otra de las cosas que aparece, ¿no? Como característica, ser benigno. Dispone su corazón para hacer el bien. Disponer el corazón para hacer el bien cuando no tenemos ganas de hacerlo, ¿no? Le arrancar la cabeza, ¿no? Lo quiero mandar, Señor, llévatelo vos porque te lo mando un día.
Y ahí se ve si uno quiere ser benigno, si quiere hacer el bien. Incluso entran nuestros enemigos en ese lugar. Es la única manera de estar lleno de misericordia, por lo que da buenos frutos, porque no hay incertidumbres ni hipocresía. Significa que es alguien que se mantiene con los mismos principios. No es apacible hoy y mañana ya no lo es tanto. La palabra siempre nos insta a ser constantes, ¿no? Escuchamos el domingo pasado la palabra de ofrenda. No te canses de hacer el bien. Estoy cansado, vivo haciendo el bien y lo único que hace es darme patadas, lo único que hace, parece que le hago un bien y no le hacemos nada a cambio. Con el Señor hicieron peor. No es benigno un tiempo y después ser despreciable. No podemos. La sabiduría que es de lo alto, que viene del cielo, tiene que estar en todos los momentos de nuestra vida. Es amable siempre, no con algunos, con todos. Y todos es todos. Todos. El vecino, el que te pone la música a las 3 de la mañana y no pudiste dormir toda la noche, el otro día decís, tengo que ser amable con este tipo. Tengo que laburar, no me puedo dormir. El texto que leímos, voy a llamar a mis hermanos. El texto que leímos termina diciendo que el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Queremos fruto de justicia? Amén. Haga la paz. Alguien que pierde rápido la paz tiene sabiduría humana. No va a tener pecado. Yo mismo me costó escribirlo, pero bueno, está ahí. Y no adivina, ¿no? Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Para que no le entre ningún dardo, ¿no? Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, vos podés conquistar todo, pero si no puedes conquistar tu espíritu, tan complicado. Tan complicado. Mejor alguien con dominio propio que puede controlar sus impulsos que alguien que no puede dominar su espíritu. El fruto de justicia se siembra en paz. En paz. Para aquellos que hacen la paz. Para siempre.